aportes para hacer esta propuesta. Vamos a ver qué suerte tiene. Bueno, hoy día Ollanta Humala efectivamente convocó a una conferencia de prensa luego de que asistió al Poder Judicial para escuchar estas interceptaciones telefónicas que revelan que efectivamente se había pagado $4.000 a un testigo que originalmente había denunciado a Ollanta Humala, entonces llamado Capitán Carlos, por unas desapariciones y asesinatos, y luego se retractó, con lo cual ese juicio, quedó sobreseído. Y se revelaría que efectivamente recibió una coima para un soborno para retractarse. Esto fue lo que dijo Ollanta Humala en su conferencia de prensa. Se utilizó el caso Artemio para hacer interceptaciones a un candidato a la presidencia y que llegó a ser presidente de la República, el que habla, al partido y a sus principales dirigentes en época a la presidencia y que llegó a ser presidente de la República, el que habla, al partido y a sus principales dirigentes en época de campaña electoral. Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos solo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del juez, con las garantías previstas en la ley. Entonces, acá el juez dispuso la interceptación al terrorista Artemio. Después de que acaba el caso Artemio, debió haberse eliminado todas las interceptaciones que no tenían absolutamente nada que ver con este caso. Sin embargo, ahora vemos que ha habido una disposición en algún nivel del Estado para que eso sea guardado, a ver cómo lo podían emplear en algún momento. Jamás en mi gobierno hemos hecho este tipo de prácticas a políticos. No vayan a decir que, bueno, nosotros lo que hicimos fue una interceptación telefónica a esos números y, bueno, el que estaba hablando por ahí era piña, como dicen, ¿no? Eso no es así porque ellos se habían identificado y estaban interceptando las comunicaciones del candidato a la presidencia en ese momento, de su señora esposa, de principales dirigentes del partido. Se menciona también temas de compras de testigos, es lo que ha sacado un medio de una periodista. Quiero señalar que nosotros no hemos hecho eso, que hubo un proceso de investigación en ese tema y se cerró el proceso. Eso ya es cosa juzgada, ¿no? Pero claro, hay un interés de reabrir todo. Claro que los he reconocido, porque si no fueran nuestros audios, no tendría sentido esta conferencia, porque estamos hablando de otras personas. Justamente el hecho de constatar que esos audios son en mi voz, entonces obviamente nos indigna, y la forma perversa en la cual se está empleando este tipo de métodos. Aquí están jugando a chavetazos, a navajazos, etc. No parece Estado de Derecho, ¿no? Inclusive hasta con funcionarios que a uno lo amenazan, en plena diligencia lo amenazan diciéndole después no se queje, ¿no? Le digo nada más para que vea cómo son las cosas, cómo se están manejando las cosas, ¿no? Y en cuanto a quién responsabilizar, yo creo que el que tiene que señalar quién fue es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero lo que sí, a mí no me explico cómo el presidente de la República de ese entonces no pudo haber conocido este tema. Me parece imposible que no lo haya conocido, sea lo haya ordenado o lo haya permitido, pero no puede haber pasado, ¿no?, por sus narices y no darse cuenta. Si esta persona se daba el trabajo en meterse a temas de narcoindultos con ese detalle, ¿cómo no se va a dar cuenta de que estaban chuponeando o Ollanta un malatazo después del 6 de junio o en plena campaña? Y bien, estamos ahora con Jorge del Castillo, está viniendo también Omar Chejade, luego vamos a estar con el abogado de Ollanta Humala. Jorge, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, hay una acusación más o menos abierta de Ollanta Humala al gobierno de Alan García, al propio Alan García, dice no es posible que no haya podido saber.
también ha mencionado al ministro de Interior, al general Hidalgo y al general Morán, que era el jefe de la DIRANDRO, porque él sostiene que en realidad es imposible que lo hayan suponeado, digamos, interceptado a él, si es que él, bueno, no, quienes estaban siendo en ese momento, digamos, escuchados eran personas vinculadas al tema de Artemio, etcétera, y para llegar a él efectivamente tuvo que haber una decisión distinta a la de un juez. Entonces hay una acusación política, es decir, aquí ha habido una decisión del gobierno de turno de investigar a un candidato, de chuponear a un candidato a la presidencia de la República. ¿Qué respuesta tienen ustedes? Bueno, ese es un mecanismo de defensa, ¿no? Que evidentemente tenemos que rechazar, porque está claro que esta interceptación es una interceptación legal dictada por un juez competente, seguramente a solicitud del Ministerio Público. Y usan el sistema Constelación de la DIRANDRO, que es manejado por el Ministerio Público. No es que cualquier policía entra allí o una autoridad del Ministerio del Interior, no. Esto lo maneja el Ministerio Público, que tiene la llave, que tiene la clave, y no hay forma de... Yo estuve más temprano con el próximo invitado, el doctor Otárola, que ha sido viceministro, y le pregunté si él alguna vez había accedido a Constelación. Evidentemente que no, porque no se puede. No es que uno, yo soy ministro del Interior, déjame entrar, voy a chuponear estos números. No se puede. Eso está totalmente regimentado bajo la llave del Ministerio Público. Es decir, ahí siempre hay un fiscal o un juez, ¿no es cierto? Creo que se rotan. 24 horas. Entonces, que esté en el edificio de DIRANDRO es una cosa, por seguridad, pero no quiere decir que sea manejado por la Policía Nacional. Segundo punto, si esto es así por un mandato judicial de una investigación reservada, posiblemente con algún hilo conductor al narcotráfico, bueno, ahí tiene usted pues a Nancy Obregón. Claro. O no es verdad que encontraron al esposo con 100 y pico kilos de cocaína, ¿no?, en la esquina del Congreso, y era su asesor de paso, otro asesor también lo encontraron con coca. Entonces, había una vinculación. No puedo ir más allá en lo de Artemio, porque no conozco. Han empezado, claro. Coca. Entonces, había una vinculación. No puedo ir más allá en lo de Artemio, porque no conozco. Han empezado, claro, a escuchar a estas personas, a los dirigentes cocaleros, a Nancy Obregón, que están vinculadas a todo el tema de Artemio, en fin, y agentes del Partido Nacionalista. Posiblemente, porque se detectan varios números, esos números los controlarán todo el día, supongo yo, y no pueden decir esta llamada sí, esta llamada no, escuchan todas. Y ahí empezaba a salir, y es una autoridad competente, un fiscal, el que ha convocado al señor Humala y esposa para preguntarle si es su voz, y entiendo que han dicho que sí. Entonces, en este tema estamos ante una situación en la que van a haber otras derivadas, ¿no es cierto? Madre mía, financiamiento, etcétera, etcétera. Ahora, el señor Humala falta la verdad cuando dice que en su gobierno no han hecho nada. Perdón, yo soy víctima de la interceptación. ¿No recuerda usted que pasaron por televisión, que me hacían un reglaje con video de todo en mi oficina? ¿No es verdad que Cuarto Poder, de Canal 4, empresa vinculada a este Canal N, sacó el plan Pisco, donde se acreditó la compra de equipos de interceptación telefónica previa transferencia de 55 millones de soles a la DINI, y de ahí agarraron la plata para comprar esto a una empresa israelí que se llama Bering Systems? Entonces, tengo el nombre de la persona que firmó, era el viceministro, secretario general de la PCM, un señor de apellido Guzmán, cuando el señor Jiménez Mayor era el primer ministro. Todo eso está probado documentalmente. Si es que no me venga el señor Humala a quererse hacer el santo, no, en mi gobierno no se hacía esas prácticas, se recontrahacía esas prácticas contra su propia vicepresidenta, o no nos hemos olvidado de que Marisol Espinosa también la seguían, y en fin, y alguna serie de otros congresistas de diversos partidos. Bueno, tenemos que ir, si me permiten, una pausa, porque acaba de llegar Omar Chejade para que pueda incorporarse. Encantado. Estamos conversando entonces con
Jorge del Castillo y Omar Chejade, que se acaba de incorporar. Buenas noches, Omar. Gracias por la invitación, Jaime. Jorge. Bueno, estábamos hablando acerca de si estas interceptaciones eran legales o ilegales. Según Ollanta son ilegales y probablemente políticamente dirigidas. Él era candidato y en ese momento el gobierno, él ha insinuado que el gobierno de Alan García fue el que digitó esto, y creo que incluso va a denunciar al ministro de Hidalgo de ese momento y al general Morán, el jefe de la Irán y todo lo demás. ¿Estas escuchas eran legales o ilegales a tu juicio? Por lo que tengo entendido, Jaime, habrían dos tipos de interceptaciones. Se hablaba mucho, sobre todo en la campaña del Plan Sabana, ¿no es cierto?, en la cual los candidatos, yo en ese momento el candidato a la vicepresidencia del Congreso de la República, aparentemente habíamos sido víctimas por parte de un sector del Servicio de Inteligencia Nacional en ese momento. Eso nunca quedó claro, pero fue lo que se rumoreó y hasta lo que se investigó, en el que presuntamente estaría liderado por el general Morán en ese momento, con el grupo Constellation de la de Irán, ¿no? Un grupo Constellation que recién habría llegado por donación del gobierno norteamericano en el 2009 o 2010. Ese es uno. Pero lo que nosotros el día de hoy acabamos de leer por información oficial, no solamente de los medios de comunicación serios, como el Diario del Comercio, por ejemplo, sino también del Ministerio Público, se trataría de un pedido por parte del Ministerio Público, absolutamente legal, y una resolución que declara fundado ese pedido por parte de un juez del Poder Judicial, en el cual ordenaba para combatir el crimen organizado, para luchar contra la corrupción, para probablemente atrapar o detener, ubicar a Artemio, de escuchas legales. Si en el transcurso de esas escuchas o interceptaciones absolutamente legales, legítimas, ordenadas por un juez, que no tiene nada que ver con un chuponeo ilegal, se han detectado, ¿no es cierto?, por ahí temas que pueden ir con el delito o que pueden lindar con la corrupción, entonces evidentemente eso, como no estoy de acuerdo respetuosamente con lo que ha dicho el abogado de la defensa, el señor Humala, o el propio señor Humala, cuando dice que eso no es legal, que eso se ha ido a desechar, ¿no es cierto? No es así. O sea que si... Pero una pregunta es que han pasado 6 años desde esas escuchas. Sí. ¿Por qué no han tenido ningún destino específico? ¿Por qué, si es que efectivamente se comprobaba que ese testigo había recibido dinero, en fin, eso no se derivó al proceso en cuestión o no se... Lo que tengo entendido, Jaime, es que un fiscal, no sé por las razones, ni tampoco lo sabe Jorge, ni tú, ni la opinión pública, ¿por qué un fiscal archivó o guardó o escondió esa documentación o esa información o ese audio durante tantos años? Habría que preguntarle al fiscal. Pero lo que te quiero decir es que si dentro del transcurso de una investigación X salta una investigación delictiva B, el Ministerio Público no puede taparse los ojos. El Ministerio Público está en la obligación, así sea de oficio, a realizar una investigación seria, profunda. Ahora, que nunca se hizo. Pero nunca se hizo. Quizás en parte porque ya este asunto había sido juzgado y había sido absuelto Ollanta Humala del cargo. Entonces ya era una suerte de cosa juzgada. Entonces ahí la pregunta es, ¿se puede reabrir un caso como este? A ver, lo que dice, bueno, lo que hemos podido escuchar, y yo como abogado en ese momento, la verdad que me siento absolutamente decepcionado, desilusionado, porque dicho sea de paso, yo llego a la defensa en marzo del 2008 y ¿Tú eras abogado de Humala en este mismo caso? Sí, a partir de marzo del 2008. El juicio comienza en abril del 2006. O sea que tú dura 4 años. Digamos, en el soborno. No, pues de ninguna manera. Los abogados no sabíamos de esto, Jaime, y te quiero explicar por qué. Yo llego en marzo del 2008 como abogado del señor Humala. Yo he sido abogado, procurador anticorrupción, había estado en el proceso de extradición del señor Fujimori de manera exitosa. Converso con el señor Lerner, me recomienda al señor Humala, me contrata Humala y yo comienzo mi labor como abogado defensor a partir de marzo del 2008. Estas versiones que fueron cambiadas, retractaciones de los testigos y de Jorge Ávila Rivera, que no es un testigo cualquiera, es el presunto agraviado, ¿no es cierto? Fueron el año entre fines del 2006 y el 2007. O sea, yo encuentro el expediente con las retractaciones de los testigos. Allá hechas. Ya absolutamente hechas y en el expediente. Entonces, ¿no te llamó la atención?
No, porque en ese momento, al leer las declaraciones, primero me llama la atención porque en ese momento tú confías en tu patrocinado. La relación, y lo bien lo sabe Jorge, que es abogado y lo ha ejercido mucho tiempo, en la profesión de abogado, se basa en el principio de la confianza. Entonces no tenía por qué dudar de Ollantumala, que me decía que era inocente. Pero en segundo lugar, porque yo al leer las declaraciones de los testigos que se retractan, todos. Entonces no tenía por qué dudar de Ollantumala, que me decía que era inocente. Pero en segundo lugar, porque yo al leer las declaraciones de los testigos que se retractan, todos señalaban de que habían sido presionados por la Coordinadora de Derechos Humanos y que incluso alguno de ellos dice que le ofreció prebendas para perjudicar a alguien. Luego, a los pocos meses, ellos mismos señalan de que se arrepienten porque ellos no quieren perjudicar a una persona inocente como Ollantumala, que la quisieron descalificar políticamente del proceso del 2006 para apartarlo de la victoria que finalmente ganó Alan García. Entonces, yo no tenía por qué dudar en ese momento. No habían los elementos de juicio que hemos visto ahora. No había habido este lenguaje amponesco entre Amílcar Gómez Amasifuen, porque para el conocimiento de todos ustedes era como prácticamente el hijo del señor Ollantumala. Sí. O sea, todo el mundo lo consideraba, este es el hijo putativo del señor Ollantumala, porque Ollanta, con toda legitimidad, lo quería como un hijo al señor Gómez Amasifuen, que le decían Chicho en el partido. Él es el que le pagó a... Supuestamente, por lo menos es el que sale en el audio, en un lenguaje amponesco que te doy, que te deposito, que a tu hija Adriana, qué sé yo, que nos hemos enterado hoy día, no hace 8 o 9 años cuando subimos la defensa. Julio Torres es otra persona de la más estricta confianza del señor Ollantumala. Cintia Montes, que sabes quién es perfectamente, también ha tenido una denuncia por lo mismo y por supuestamente haber ido hasta Madre Mía. Ella es la secretaria de Humala, ¿no? Jefa de prensa, hasta el día de hoy. Claro. Entonces estamos hablando de Cintia Montes, Julio Torres y sobre todo que participa en el operativo de soborno. Amílcar Gómez Amasifuen. ¿Quién es Gómez Amasifuen? Chicho. El mismo Chicho es el que trabajó en Palacio de Gobierno hasta los últimos años. El mismo Chicho, Gómez Amasifuen, es al que Ollanta le consigue un trabajito pagado por el Estado peruano, por todos nosotros, ¿no es cierto? En la Embajada Peruana, en Ecuador, los últimos 8 o 9 meses del gobierno de Humala. Entonces, es una persona de estricta confianza. Claro. Entonces, no es que un tercero usó el nombre de Ollantumala, no. Entonces, en un lenguaje amponesco, uno debe decir que se investigue. Si esto se investiga, ¿no es cierto? Y de esto sale que efectivamente hubo compra de testigos que los abogados, por lo menos quien habla, que en ese momento yo no era abogado de Humala, sino después, y utilicé evidentemente los documentos para poder liberar Humala, se comprueba de que efectivamente yo compra de testigos y hay una sentencia en contra de estos señores que deben ser ejemplarmente sancionados, entonces ahí sí habría que reabrir el caso de Madre Mía. Me da pena porque es un logro particular. Digamos, si hay cosa juzgada. Es cosa juzgada. El principio de la cosa juzgada. ¿Qué dice el Código Penal sobre hay causales que pueden destruir la cosa juzgada. Hay causales. Tiene que haber algún hecho sobreviniente. Sobreviniente, bueno, esto puede ser un hecho sobreviviente. Este es un hecho sobreviniente, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo del poco tiempo que asistía a clase de Derecho Penal. Sí. Pero, entonces... Es un acto grave, Jaime. ¿No es cierto? Que nos avergüenza a todos los peruanos porque es un expresidente. Y que tenga la cara bien dura el día de hoy de decir, sí, pues, es mi voz, pero la verdad que me han chuponeado y esto es ilegal, me parece infame. Tenemos esa... infografía que presentó el presidente Humala, el expresidente Humala, él presenta una infografía en el que demuestra o pretende demostrar que en realidad fue víctima de un chuponeo político, digamos. Esto no fue lo que ordenó el juez, porque el juez habría ordenado, digamos, investigar a Artemio y a todas sus vinculaciones, y a los cocaleros, a los narcoterroristas, etcétera. Pero bueno, lo que necesitamos en realidad es la imagen completa. Ahí está, la imagen completa. ¿Qué pasó con la imagen completa? No, la imagen completa, sin movimiento, por favor. A ver, entonces él dice que los investigados eran Artemio. Entonces, claro, alguno de los investigados o Artemio puede haber conversado con ese personaje que está abajo. Ese, a su vez, puede haber conversado con un amigo vinculado al Partido Nacionalista y resulta que están... interceptando comunicaciones entre esa persona, puede haber conversado con un amigo vinculado al Partido Nacionalista y resulta que están interceptando comunicaciones entre esa persona que ya no tiene nada que ver con la red de Artemio o con la red narcococalera y gente ya del Partido Social. ¿Y Nancy Obregón dónde podría estar? Sí, pues, en los que él pone no investigado, evidentemente. Él dice no investigado, pero bien sentenciado que está. Claro. Entonces, este es un tema que pone no investigado, evidentemente.
Él dice no investigado, pero bien sentenciado que está. Claro. Entonces, este es un tema en el cual, evidentemente, inclusive, al descubrirse esto, se pone en evidencia nuevos hechos delictivos. Y estamos de paso ante un tema de lesa humanidad que está tan de moda calificar. Entonces, es un asunto que tiene su propia ruta. Acaban de anular un fallo del Tribunal Constitucional para reabrir un caso que estaba oleado y sacramentado. Me imagino que habrá la forma legal. Y en todo caso, hay nuevos hechos, delitos que se prueban con los nuevos hechos. Pero esto además pone en evidencia que el señor Humala está usando una serie de falacias o mentiras para salirse del tema. Yo no he recibido 3 millones, por ejemplo, ¿no? Yo no he chupado nada a nadie, lo he demostrado hace un momento cómo tenían el plan Alex, el plan Leila, ¿no? Y el plan Pisco, que fue justamente para comprar los equipos de interceptación telefónica. Entonces, todos los seguimientos, tú seguramente has sido víctima de seguimiento, como lo he sido yo, como lo han sido otras personas. Entonces, evidentemente, no está diciendo la verdad, señor Humala. Se refugia en una serie de argumentos, de falsedades, pero bueno, las cosas tienen su momento. Esto va por la vía judicial y lo que evidentemente no resiste ningún análisis es que diga, Alan García me ha mandado chuponear. ¿De dónde, cómo y cuándo? Si esto es un mandato judicial, en que no tiene nada que ver el Poder Ejecutivo. Ahora, un tema más, Jaime, rapidísimo, en un minuto. Me da la impresión que esto es un chantaje, ¿no es cierto? Porque los audios aparentemente son de mayo del 2011, cuando estábamos en segunda vuelta a punto de ganar la presidencia de la República, digamos, ¿no? Entonces, es la conversación gangsteril de, por ejemplo, Chicho, o sea, Víctor Amílcar Gómez Amasifuen, con el supuesto agraviado sobreviviente, que es Jorge Ávila Rivera. Es el 2011. El juicio se archiva el 29 de diciembre del año 2009, o sea, año y medio antes. Entonces, probablemente, Jorge Ávila Rivera, digo probablemente por lo que estoy leyendo, haya recibido visitas o presiones de la prensa o de políticos, no sabemos, en plena campaña, segunda vuelta, cuando ya había sido archivado el caso de Madre Mía por cosa juzgada por el juez San Martín, entre otros, y haya habido una presión, es decir, yo me quedo callado, pero tú me das $4.000, según lo que dice en la transcripción del audio, ¿no es cierto? O sea, esto es un chantaje a posteriori de que el juicio se cierra. O sea, no es aparentemente 2007-2008, sino es el 2011, que habrá que investigar también, ¿no? Ah, o sea que eso cambiaría un poco la figura. No estaríamos hablando de que le pagaron para que cambie su versión. Ya estaba cambiada. Según lo que puedo leer, o de repente es de mayo no le habían cumplido con el pago. O como se dice vulgarmente, lo habían cabeceado, ¿no? Lo habían cabeceado. Entonces estaba reclamando que le paguen. Podría ser, sé si tenemos ahí el... Y la sala que archiva el caso fue presidida por un magistrado que responde al nombre de Aldo Figueroa. El 2011. Aldo Figueroa fue asesor legal, jefe legal del Ministerio de Educación, cuando Nicolás Lynch, creo que fue candidato del Partido Nacionalista, era ministro. El número 4, sí. Cuando Rosa Mavila, que fue elegida congresista del Partido Nacionalista, era secretaria general. Es que hay muchas coincidencias. Ahí están los nombres, ahí están las personas. Entonces, qué casualidad que una persona que tiene un vínculo directo en un cargo de ultraconfianza a 2 personas del cogollo del Partido Nacionalista, pues resulta que es el que firma el fallo exculpatorio. Ajá, bueno, pero lo que no se entiende bien es, esto han pasado 6 años desde estas escuchas. Sí. Los audios han quedado ahí. Lo que no se entiende bien es, esto han pasado 6 años desde estas escuchas. Sí. Los audios han quedado ahí. Y de pronto, ahora, el fiscal Juárez, Atoche, dentro del proceso, digamos, de lavado de activos o de... Sí, lavado de activos a propósito de la financiación de la campaña de Ollanta Humala, se entera o se informa o estaba informado de que existía esta información en esos audios, pero no se refiere, él no le interesa el tema de Madre Mía, es una información que ha salido colateralmente, entiendo que él ha derivado, en fin, a la Fiscalía correspondiente. La información de Odebrecht. Sino que hay información acerca de cómo se manejaba el dinero en ese momento en la campaña, han empezado a escuchar a Artemio, a todo su grupo, a los dirigentes cocaleros, a todo el sistema cocalero, a Nancy Obregón,
y a partir de ahí, como habían gentes vinculadas digamos, al Partido Nacionalista, han ido escuchando, pues, y hasta que alguien ha llamado al presidente Humala en ese momento, o al candidato Humala, y han hablado, y por eso es que ha resultado siendo escuchado el candidato Humala. Esto de Artemio lo levanta el mismo Humala. ¿Por qué? Porque su argumento, oye, si yo lo capturé, ¿cómo me va a financiar? Porque es un poco ilógico suponer que Artemio puede estar en financiamiento de la campaña de Humala, pero sí estaba Nancy Obregón y compañía, ¿no? Y por él no solamente votaron, sino financiaron, oiga, los mineros ilegales, uno le dieron millones, sí, pues. Hasta oro le dieron, y por supuesto los cocaleros, pero por supuesto que pusieron plata para la campaña, eso está recontraprobado. Entonces, claro, el argumento no como ser Artemio, yo soy su enemigo y lo he metido preso. No, esa es la pantalla, la derivada es la otra, ¿no? Nancy Obregón y toda su estructura criminal de tráfico de drogas. Bueno, el argumento de Humala de que aquí se están resucitando casos, levantando cosas que ya están en realidad juzgadas, cosas juzgadas, quieren revivir procesos antiguos para perseguirlo políticamente. ¿Tiene sentido? No tiene sentido por una razón sencilla. Si tú analizas la ejecutoria final de la Sala Suprema del doctor César San Martín, que fue el mismo que 8 meses antes de esta resolución a favor de Humala condena a Fujimori a 25 años de prisión por lesa humanidad, condena que hasta el día de hoy la está purgando. Claro. 8 meses después ratifica las resoluciones de Víctor Cubas Villanueva, de la jueza Jimena Cayo que presidía la Sala Superior, de Pablo Sánchez Velarde, el fiscal supremo, que hoy es fiscal de la Nación, que en ese momento dijo con toda la legalidad que no había mérito para pasar a juicio oral contra Ollanta Humala. Pero esa resolución de San Martín, si tú la lees, dice que se sigue investigando el hecho delictivo porque evidentemente ha habido 2 desapariciones forzadas de la señora Natividad Vila Rivera y de su esposo Benigno Zulca Castro. Pero lo que él no encuentra en ese momento es un nexo de causalidad entre Ollanta Humala y esas desapariciones de estas 2 personas. Y por eso dice, ratifico que no se pase a juicio oral y evidentemente esa resolución del 19 de diciembre del año 2009 tiene la calidad de cosa juzgada. Sin embargo, dice que se sigue investigando y pasa los actuados al Ministerio Público para su investigación. Yo lo que te quiero decir, Jaime, es lo siguiente. Los abogados, por lo menos quien habla, no han participado de ninguna manera, de ninguna forma en hechos que puedan estar reñidos contra la moral de un abogado. A mí no me consta absolutamente que haya habido una transferencia de dinero o sobornos contra los testigos. Sin embargo, a la luz de los hechos, a la luz de este audio que el propio Ollanta Humala ha reconocido, que es su voz en la que participa Ollanta Humala, el señor, a la luz de este audio que el propio Ollanta Humala ha reconocido, que es su voz en la que participa Ollanta Humala, el señor Julio Torres y luego el señor Víctor Gómez Amasifuen con el agraviado, el señor Jorge Ávila Rivera. Aparentemente se trataría pues de un hecho delictivo que habrá que investigar. Y si a eso le sumas toda esta conducta procesal sorprendente, desaparece Fasabi, que a mí no me queda la menor duda que Palacio de Gobierno tuvo mucho que ver en su desaparición, o en su muerte, quiero decir. Las mentiras de la señora Heredia, que no es mi agenda, que sí es mi agenda, las mentiras con relación a lo que ha dicho Jorge, que no me han dado $3 millones, cuando esto es más evidente que el agua transparente. Entonces, ante esta conducta sorprendente, es evidente pues, que acá ha habido algo raro. Y por más que yo haya sido abogado y haya logrado un triunfo profesional importante, que es archivarle el caso al señor Humala, evidentemente, como un tema de ética, de abogado, de letrado, no me queda más que decir, y como ex político, como haber sido vicepresidente de la República, no me queda más que decir que se sigue investigando, porque lo del día de hoy es absolutamente contundente y gangsteril, en cuanto a los audios y las transcripciones, ¿no? Bueno, yo les agradezco su participación. Vamos a ver qué pasa. Vamos a estar ahora precisamente con Alberto Otaro, el abogado de Ollanta Humala. Regresamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jaime. ¿Dónde está?